Y pues vamos a iniciar con un plan de recuperación, porque llevamos un desfasamiento en las clases. Entonces hoy terminamos el tema 4 y luego vamos a recuperarnos realizando un tema por día. Y bueno, también eso es en cuanto a la exposición, sería un tema por día hasta ajustarnos. Creo que en 4 sesiones nos recuperamos y luego volvemos a la normalidad de acuerdo al calendario. Igual con las tareas, esas sí nos las vamos a cambiar también el tiempo de asignación, porque de todas maneras, independientemente de que sean muchos días, de todas formas dejan todo al último día. Así es que solamente va a ser una semana de tiempo de entrega a partir de esta que viene. Quedará definida tarea por semana. ¿De acuerdo? Bien. Perfecto. De acuerdo a lo último que vimos antes de salir de vacaciones, me parece que nos quedamos con el subtema de la capa de transporte, los protocolos de la capa de transporte. Entonces, de hecho, de ese tema viene la tarea, que es el laboratorio con NMAP, exploración de NMAP. Entonces, no voy a abordar ese laboratorio. De hecho, ahorita lo que voy a hacer es tratar de demostrarles de lo que es DHCP, prácticamente DHCP y NAT, en términos de demostración de su funcionamiento. Entonces voy a hacer la exposición de DHCP, los aspectos básicos, luego vamos a revisar DNS, como temas esenciales de DHCP, DNS, NAT, y vienen otros temas que van más ligeros, básicamente en poder identificar los servicios de correo, que también me apoyaré en alguna herramienta. De hecho, la misma herramienta que voy a usar en DNS la voy a usar para verificar la parte de correo. Y de HTTP y HTTPS, pues básicamente es como identificar si está arriba el servicio o si no está arriba. Dependiendo de lo que venga en el material, vamos a revisar algunos aspectos. Creo que nos da tiempo para cerrar bien el tema y cerraríamos tema 4, capítulo 4. ¿Sale? Bueno, entonces voy a adentrarme a la parte de servicios de red, y aquí en todos los servicios de red, digamos que son una base de los demás servicios. En primer lugar, entonces, tenemos a DHCP. De DHCP, ¿qué es lo que vamos a recordar? Pues cómo funciona. Primero, saber que sigue siendo un servicio que tiene dos partes, el servidor y el cliente. Entonces, generalmente nuestros equipos son los clientes de DHCP, tienen un programita cliente corriendo todo el tiempo. Gracias a ello es que obtienen una dirección IP. ¿Y cómo la obtienen? Gracias a este proceso que se muestra aquí. ¿Sí? ¿Qué hace un cliente? Me parece que esto ya lo habíamos visto, pero lo repaso, si es que ya lo hemos visto, le damos una repasada. ¿Qué hace un cliente? Un cliente de una computadora o un teléfono lanza un mensaje de broadcast. ¿Sí? O sea, cuando ya cargó el sistema operativo, una de las primeras cosas que hace es revisar si tiene una tarjeta de red, y si esa tarjeta de red está operativa, va a verificar si tiene una dirección IP, y si no la tiene y está configurado con una configuración dinámica o automática, entonces lanza automáticamente un mensaje de broadcast. Entonces, como es un mensaje de broadcast, va ese mensaje a todos los dispositivos en la red local, ¿sí? Y lo que espera es una respuesta de un equipo que sea servidor de DHCP. Por eso aquí no está el ejemplo, ¿no? De el servidor de DHCP. Lo que hay que tomar en cuenta es que en la red local puede haber más de un servidor de DHCP. Entonces, quien responde es el primero que se da cuenta o el primero que le llega el mensaje.
de broadcast. ¿Sí? ¿Con qué va a responder? Va a responder con una respuesta que es únicas. Es decir, únicas, ¿por qué? Porque solamente le va a responder al equipo que le pidió, que está preguntando por un servidor de DHCP, ¿sí? Y está preguntando porque quiere una dirección IP. Entonces, es lo que vemos aquí. Un mensaje de broadcast de parte del cliente, un mensaje de únicas de parte del servidor que tiene direcciones IP que ofrece a través de DHCP. Y luego, el siguiente mensaje lo genera nuevamente el cliente para pedir o para aceptar, digamos, la dirección IP que le está ofreciendo el servidor. ¿Sí? Chequen que también ese mensaje también es de broadcast. Sí, también es broadcast. ¿Por qué? Porque el equipo todavía no sabe exactamente quién está respondiendo o cómo le está respondiendo. ¿Sí? Y finalmente el servidor cierra nuevamente con un mensaje de únicas para aceptar o para confirmar, más que para aceptar, para confirmar la aceptación del cliente acerca de la dirección IP. Esto es así porque, como les decía, puede haber más de un servidor de DHCP en la red. Entonces, cuando hay más de un servidor de DHCP en la red, uno de los dos generalmente puede ser que no sea un servidor autorizado, ¿sí? Pero el cliente no sabe, obviamente. El cliente simplemente manda el mensaje y el primero que le responde es al que le va a hacer caso, y si hay otro servidor, a ese otro servidor le va a decir que ya lo están atendiendo. Es como si estuviéramos en una tienda, ¿no? O a la entrada de la tienda. Le pedimos algo y aceptamos la respuesta del primero que nos atiende. Si alguien más escuchó que estábamos pidiendo que nos atendieran, pues, y ya nos están atendiendo, entonces ya rechazamos el otro ofrecimiento. Entonces, algo similar sucede con DHCP. Ajá. Bueno, hasta ahí dejaría la parte de DHCP. En términos de seguridad, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que asegurar que en una red local solamente haya un servidor de DHCP. Es tal suerte de que ese servidor de DHCP que esté autorizado, obviamente va a tener las direcciones que son las con las cuales vamos a poder salir a Internet o a comunicarnos con otras redes, mientras que el otro servidor normalmente va a ser un servidor falso que tiene otra intención ahí y que obviamente también va a asignar direcciones IP, pero es más seguro que con esas direcciones IP no podamos salir hacia Internet. ¿Por qué? Porque el propósito de ese otro servidor es robar información. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás es, el formato de los mensajes de DHCP es decir, este es el formato que sigue la información en cómo se estructura en un mensaje de DHCP. ¿Sí? Entonces, vamos a revisarlo en la práctica, cuando un servidor de DHCP asigna una dirección IP, obviamente registra la dirección IP que asignó y registra también la máquina a la que se le asignó. Y de la máquina lo que guarda es su dirección MAC. Entonces, gracias a ello, el servidor de DHCP sabe a quién le asignó una dirección IP. ¿Sí? Y por cuánto tiempo. Entonces, el tiempo es un dato que es parte de los controles que tiene DHCP. ¿Qué información va a haber? Lo vamos a revisar en la práctica demostrativa. Pues, aparte de la dirección IP, pues obviamente va junto con la dirección IP va la dirección de la máscara de su red, va como un elemento esencial, van esos dos, y luego la puerta de enlace es otro elemento esencial que se asigna. Después de esos hay otras opciones que pueden ir o pueden no ir, como la dirección IP del servidor de DNS, que para una comunicación hacia Internet es obviamente esencial, ¿sí? Que vaya también ese dato como parte del mensaje
que va a llevar la información de direccionamiento para el cliente. Y con eso cerramos y en la práctica verificamos esa información esencial que provee DHCP y cómo lleva el registro de esa información. ¿Sí? Bien. Recuerden que si tienen alguna duda, pues levanten la mano o abran el micrófono y pues para que no estemos así muy callados o calladas. Bueno, mientras tanto, voy a pasar a la parte de DNS, que es otro servicio esencial, ¿no? DHCP ya vemos que es un servicio esencial. Si no funciona DHCP, pues no tenemos red. ¿Sí? Pero no quiere decir que no haya, sino porque simplemente porque no está funcionando DHCP. Ok. Otro protocolo entonces también es esencial es DNS. Entonces, si DNS no está funcionando, tampoco vamos a tener internet. Sí, digamos, sería como el segundo elemento que me va a evitar que tenga acceso a internet. Ajá. ¿Cuál es la función de DNS? Función simple es traduce nombres de equipos a direcciones IP, digamos como que la parte clave. Ahora, ¿cómo se estructura DNS? Sigue una estructura jerárquica. De entrada vamos a revisar que DNS se compone de dos elementos o dos componentes. Una base de datos jerárquica y una base de datos distribuida jerárquicamente y obviamente un sistema, un programa que es el que consulta esa base de datos. ¿Sí? Y como es, obviamente, como esa base de datos es distribuida, entonces ese sistema tiene una capacidad de comunicación entre programas de DNS y esos programas de DNS consultan a la base de datos que está ahí cerquita. ¿Sí? ¿Qué otro detalle tenemos que saber de DNS? Bueno, ya hablamos de la parte jerárquica. En términos de seguridad, lo que tenemos que saber también es que DNS es uno de los sistemas más atacados por distinto tipo de malware, ¿sí? Entonces, hay algunos malware muy intensos, muy peligrosos, digamos, que lo que hacen es saturar el sistema, saturar sobre todo el sistema o bien la base o bien vuelven inconsistente la base de datos de DNS o la alteran con mucha información que no sirve, pues, cuyo propósito simplemente es tratar de desviar las peticiones que van hacia servidores reales o tratar de ralentizar o de alentar el servicio de DNS. Entonces, tirando el servicio de DNS, obviamente, puede ser que esté funcionando el servidor de DNS, que no está bajo, obviamente, de nuestro control, pero que puede llegar hacia él una petición, pero si ese servidor está funcionando, pero no está funcionando bien, ¿por qué? Porque está comprometido, es decir, ya fue afectado por un tipo de malware, entonces es muy probable que la petición que va hacia ese servidor no logre una respuesta, ¿sí? Y eso va a causar pues que obviamente nuestras peticiones de navegación nuestras peticiones de navegación con respecto a cualquier consulta que tenga que ver con una respuesta de ese servidor que está comprometido, pues no van a tener respuesta y por lo tanto no vamos a poder acceder a uno o más equipos en Internet. Entonces ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser completamente operable el servicio de comunicación. Bien. La estructura de la base de datos de DNS sigue esta forma, se le llama jerárquica porque este es un ejemplo de información que podemos encontrar en un servidor de DNS. Estas terminaciones que ven aquí y que las podemos ver en el navegador, ¿sí? Algunas de ellas tienen que ver con, digamos, con el apellido del servidor, ¿sí?
Entonces, los apellidos empiezan por lo más alto, vamos a llamarles así como los apellidos, y desde ahí va bajando hasta lo más particular. Si checan aquí, digamos, los apellidos, el apellido.com, por poner un ejemplo, se le conoce como que forma parte de los servidores raíz, ¿sí? O de nivel principal, que es lo que conocemos como dominios principales o dominios de primer nivel. Después de eso siguen, la segunda parte tiene que ver con, pues, dominios de segundo nivel, ¿sí? Es decir, a medida que se le va agregando una cadena que es más explícita respecto al tipo de función de los servidores que caen ahí, va definiendo, digamos, dónde puede estar ese servidor o esos servidores que tienen que ver con los apellidos tales, ¿sí? Hasta llegar a un nombre en específico. Por ejemplo, acá ya nos están hablando en esta base de datos gráfica, el último nivel ya tiene que ver específicamente con un equipo, es decir, con un servidor, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vemos, digamos, esto de imap.mail vendría siendo como el nombre, o un nombre con dos nombres, ¿no? Entonces, es el nombre y sus apellidos. Entonces, cada nivel, digamos, cada nivel va asociado con un conjunto de servidores de DNS que entienden este tipo de apellidos, ¿sí? Y lo que hacen es que cuando llega una petición, lo que hace es leerla de derecha a izquierda para propósitos de consulta. Y entonces, cuando llega, digamos, una consulta.com, va a dirigir esas consultas a los servidores de DNS que saben de apellidos.com, para que no se pierda la consulta en hacer búsquedas innecesarias, ¿sí? Y así va bajando. Entonces, por cada nivel habrá servidores, puede ser que sean varios servidores al principio, hasta cerrar con la petición específica, donde puede haber ya solamente uno o dos servidores, cuando mucho, que saben del nombre completo del servidor, ¿sí? Entonces, es un esquema de dominios que va bajando hasta llegar al dominio donde ya se incluye el nombre completo. Ahora, ¿cómo es el proceso de búsqueda? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a tener al principio? Al principio tenemos en nuestros equipos un resolver. ¿Qué cosa es el resolver? Es nuestro programita cliente que hace las peticiones de manera automática, también no lo ejecutamos, por eso es que no nos damos cuenta si existe ese programa, ¿sí? Entonces dice que hace el resolver. Es un cliente que envía mensajes de DNS para obtener información acerca de un dominio, ¿sí? Imagínense cualquier dominio que ustedes quieran, ¿no? Instagram.com o www.instagram.com. Entonces ese nombre lo toma el resolver y lo envía ¿a quién? A los servidores de DNS que están configurados en nuestra máquina. Entonces, en nuestra máquina puede estar uno o pueden estar dos servidores de DNS configurados. ¿Cuál toma? El primero que está en la lista, ¿sí? Siempre va a tomar el primero que está en la lista. Si ese primero que está en la lista no está funcionando, entonces automáticamente verifica si hay un segundo servidor configurado y pasa la petición, la consulta a ese servidor. ¿De acuerdo? Y lo más probable es que con esa consulta que llega a ese servidor, aquí se ve el proceso, ¿sí? Es que esa consulta no de lo que estemos pidiendo no lo tenga, no lo sepa ese servidor. Entonces, a partir de ahí se va a generar generalmente algo que se conoce como recursión. Dice, ¿a qué le llamamos recursión? A la acción que se toma cuando un servidor al que se le hizo una consulta, esta a su vez la hace a nombre del cliente. Es decir, si el servidor primario, perdón, el servidor principal al que fue dirigida la consulta no tiene la respuesta, entonces él se convierte como un resolver, si trabaja a nombre del cliente y hace la petición a los servidores raíces, lanza la petición hasta acá y de aquí empieza a bajar
¿sí? Empieza a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo para la consulta? Cuando alguien tiene la respuesta a esa consulta. Quien tiene la respuesta a esa consulta va a ser el servidor. Bueno, el servidor autoritativo es aquel que tiene la respuesta ya allí inmediatamente. Es decir, si el servidor al que consultamos tiene la respuesta, a eso se le llama servidor autoritativo. Pero si él no tiene la respuesta, sino que a su vez él hizo una consulta hacia los servidores raíz, entonces lo que vamos a ver, y lo vamos a ver en la práctica, quien va, cuando venga la respuesta va a decir que la consulta la dio, o la respuesta la dio un servidor que no es el autoritativo, es decir, que no es al que se le preguntó, sino que es otro, ¿sí? Ok, entonces el resolvedor, el resolvedor recursivo, pues ya decíamos, es el servidor que no tenía la respuesta y también volvió a consultar. Y entonces podremos decir que dentro de la consulta vamos a tener una serie de servidores que van a intercambiar información hasta encontrar al servidor que tiene la respuesta. Y quien tiene la respuesta va a regresar, la va a regresar aquí al cliente. Bien. Términos que hay que tener en cuenta en términos de DNS. Si hay un término que se conoce como nombre de dominio completamente calificado. Este nombre de dominio completamente calificado es lo que estamos generalmente usando en Internet. Cuando vamos al navegador y consultamos algo, el nombre que aparece en la barra de consulta, ese es el nombre solamente, ese es el nombre completamente calificado. Para no confundirse, esa parte la voy a mostrar aquí. Estamos, por ejemplo, de aquí. Si ven aquí esta línea, de esta información que veo aquí en la barra de consulta, o en la caja de consulta, como le llamemos, o la barra de búsqueda, este sería el nombre, este es el nombre completamente calificado, o sea, está el nombre y sus apellidos, a eso le vamos a llamar nombre de dominio completamente calificado. ¿Por qué? Porque ya está el nombre junto con sus apellidos, digamos. Eso es lo que quiere decir FQDN. Luego, otro dato que vamos a revisar ahorita en el ejercicio demostrativo, y lo pueden hacer ustedes también sin problema porque la herramienta es muy simple, es el tipo de registros que vamos a encontrar en la basecita de datos de un servidor de DNS. ¿Sí? Estas bases de datos son públicas y se pueden consultar directamente. Bueno, ahorita vamos a revisar si es posible eso. Yo espero que sí. Entonces dice, este es un tipo de registro. ¿A qué se refiere? A un registro de recurso. Ese recurso se refiere a que por cada servidor del cual se quiera tener información de él, es decir, básicamente su nombre completo, pues su FQN, se necesita tener en la base de datos de algún servidor donde corresponda con su dominio, debe haber ahí un nombre, al menos un registro que tenga que ver con su nombre. ¿Y qué tipo de información vamos a encontrar ahí? Pues principalmente el nombre, el tipo de registro, la clase, el tiempo de vida, la longitud y otra información. ¿Y qué otro elemento tenemos que comúnmente vamos a encontrar en una base de datos de DNS? El término SOM. SOM se refiere básicamente al dominio del cual se resuelve, o el dominio que tiene, digamos, los apellidos, o se refiere a los apellidos, y debajo de esos apellidos va a haber nombres. Todos los nombres que haya debajo de una zona, es decir, debajo de unos apellidos, van a llevar los mismos apellidos. Y ahorita vamos a verificar esa parte.
¿De acuerdo? Entonces, lo demás es básicamente el formato. ¿Qué es lo que vamos a retomar de aquí del formato? Que para cualquier consulta de DNS hace uso de UDP como protocolo de transporte. Se apoya en UDP. ¿Por qué? Porque se requieren respuestas rápidas. O sea, DNS, ya vimos, es un sistema jerárquico y entonces una consulta, si fuera una consulta basada en TCP, implicaría mucho tiempo para estar validando que que la petición haya llegado y si esa no se encontró en el primer servidor, vaya hasta los servidores de raíz y empiece a bajar y por cada petición de consulta tener una validación de que si llegó correctamente, si llegó completa y un acuse de recibo, todo eso implica mucho tiempo. Entonces eso llevó a la conclusión de que las consultas de DNS se llevarán a cabo mediante UDP. Entonces, ese es, digamos, como un elemento esencial que hay que tomar en cuenta. Bien, y de lo que vamos a revisar ahorita, ¿qué tipo de registros podemos encontrar en una base de datos? Pues una dirección IP asociada al servidor que consultamos, es el nombre del servidor que andamos buscando, información de quién es el servidor de nombres autoritativo, o sea, quién puede resolver un nombre. Ese equipo que puede resolver un nombre va a tener un registro de tipo NS, es decir, de Name Server, eso es lo que quiere decir NS. ¿Sí? Entonces, este se refiere al registro, a la dirección IP asociada con el nombre. Ese sería para un equipo que es servidor de nombres. Este sigue siendo un registro de dirección IP, pero para IPv6. Es decir, un equipo puede tener dos registros, un registro A y un registro 4A. ¿Sí? Y finalmente, los registros comunes, y a eso vamos a tratar de identificar ahorita, al menos dos tipos. También, si dentro de la base de datos de un servidor de DNS que estemos revisando, encontramos un registro MX, ese registro MX va a estar asociado con una dirección IP que corresponde a un servidor que maneja el correo de ese dominio, es decir, del dominio del cual se está mencionando. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver si esa información la podemos recuperar o la podemos interpretar sobre todo. ¿Sí? Esto último, bueno, esta otra parte de DNS dinámico, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia o ha escuchado hablar de DNS dinámico. Pregunto. No, profe. ¿No? Bueno, entonces los puedo engañar fácilmente. DNS dinámico es un servicio asociado obviamente también a un servidor de DNS y se le llama dinámico porque trabaja sobre todo con aquellos equipos que adaptamos como servidor en un ambiente casero, digamos. Sí, en un ambiente casero, pero que queremos que nos alcancen. Entonces, en un ambiente casero significa que obviamente nuestra máquina trabaja con una dirección IP privada. Entonces, es difícil, no es posible de manera simple que alguien de Internet alcance nuestra máquina y si yo quiero ofrecer, digamos, un servicio web. ¿Sí? Entonces, el servicio de DNS dinámico tiene esa función de facilitarnos el trabajo para aquellas personas o aquellos usuarios que quieren publicar información a través de web, pero no tienen recursos como para rentar un servicio de DNS o tener su propio servidor de DNS en una red con direccionamiento IP público. Entonces, para eso sirve. Entonces, ustedes pueden googlear en internet qué tipo de DNS dinámicos hay o qué servicios dinámicos hay y van a encontrar más de uno que puede ofrecerles el servicio gratuito. También obviamente tiene otras facilidades para si queremos que nos ofrezca, que nos sirva para un poco más, se puede comprar ese servicio y ya con esa función se puede llegar a nuestro equipo que está funcionando con una IP privada. Entonces se le llama dinámico porque está constantemente, bueno, lo que se hace es que se instala un programita en nuestra máquina
y ese programita se queda funcionando todo el tiempo para estar contactando al servidor que está del otro lado en la parte de la compañía que nos está ofreciendo el servicio de DNS dinámico, para informarle si nuestra dirección IP, no propiamente nuestra dirección IP privada, esa es muy posible que no cambie, pero la que sí puede cambiar y tiene muchas probabilidades de estar cambiando cada cierto tiempo es la dirección IP que está pegada, digamos, a nuestro router que está conectado al ISP. Entonces, esa es la información que está enviando cada cierto tiempo el programita al servidor que trabaja la parte dinámica. Por eso se le llama DNS dinámico, porque está mandando información cada cierto tiempo para validar si ya cambió la dirección IP que nos está ofreciendo el ISP, entonces se cambia la dirección IP de nuestro nombre, porque para eso damos un nombre con sus apellidos. Bueno, los apellidos no los cambiamos, sino que tomamos los apellidos del servicio que nos están ofreciendo. Lo único que podemos definir nosotros es el nombre de pila, digamos. ¿Sí? Y de esa manera funciona. Platicaron. Ok. Voy a hacer un paréntesis. No voy a usar en este caso Wireshark. En vez de eso voy a usar una herramienta más simple. Y luego voy a regresar aquí con Voice para cerrar el tema de DNS. Entonces, esta herramienta que voy a usar también la pueden usar ustedes sin problema. Es una herramienta que existe en Linux y existe en Windows. Hay dos herramientas, pero yo voy a usar una, la interactiva, digamos, porque hay otra que es no interactiva, simplemente pasamos un comando y ya. Acá no, aquí yo aplico un comando, voy a hacer aquí, nslookup, ahorita les muestro. Ejecuto un lookup y no me manda mucho más que un prompt ahí. Si no alcanzan a ver, es simplemente un signo mayor. ¿Qué le dice esto, no? nslookup. ¿Sí? ¿Qué significa nslookup? Pues básicamente, si lo interpretamos, búsqueda de servicio de nombres. ¿Sí? O sea, lo que se refiere a DNS. Ajá. Bien, le voy a dar server nada más para probar. ¿Sí? Y lo que me manda aquí es quién es el servidor por default que me va a responder las peticiones de DNS. ¿Sí? Entonces, ese servidor puede ser un servidor real o un servidor temporal que configura el sistema, pero que tiene que ver o que apunta a un servidor real que va a empezar a responder. ¿Sí? Entonces, voy a empezar con este para colocar cualquier cosa, ¿no? Cualquier nombre que queramos ver. Voy a empezar con Cisco para verificar, ¿no? Esta es una máquina, entonces yo sé que existe. Entonces, le doy el nombre, y lo que hace el sistema, si se checan, es toda una consulta, bueno, todo un proceso, y después de ese proceso me regresa la información que espero como respuesta. ¿Qué es lo que voy a esperar como respuesta? Pues la dirección IP. ¿Sí? Y aquí está. ¿De acuerdo? Entonces lo que le estoy preguntando es ¿quién es cisco.com? www.cisco.com. ¿Sí? Y lo que me dice es, primero, fíjense en la respuesta. Dice, la respuesta es no autoritativa. Quiere decir que el servidor al que le pregunté no tuvo la respuesta de manera directa, sino que la tuvo que consultar hacia adelante. Obviamente no me dice quién fue el que respondió o quién tenía la respuesta. Simplemente lo que me regresa es la respuesta, porque es realmente lo que me interesa. ¿Sí? Y como respuesta voy a encontrar varias cosas interesantes. ¿Sí? Aquí está el dato que yo le pasé. Y luego empieza a darme información que encontró. Entonces, si revisan, aquí ya está una información donde esto me dice cuál es el nombre real del equipo por el que pregunté. ¿Sí? Entonces, con eso puedo llegar a la conclusión de que cada equipo en la red
generalmente no tiene un nombre, o en la red consultamos no nombres de pila, no nombres reales, sino son alias, son pseudo, son alias de nombres, de máquinas. Entonces, este es el alias específicamente, y los alias tienen dos partes. El nombre de dominio, que se puede ser real, y luego el nombre de pila, sobre todo, normalmente el nombre de pila no es real, es un alias, y generalmente es un alias de servicio. Por eso todo lo que tenga que ver con páginas web, pues lleva www, ¿sí? Pero no quiere decir que el nombre de la máquina sea www, sino que cuando lo consulto ya me dice cómo se llama realmente la máquina. Y es aquí. De hecho, aquí si revisamos, aquí me da un nombre, me dice además que hay otros nombres asociados, ¿sí? Más de un nombre asociado. Y finalmente me da la dirección IP que yo estoy esperando, ¿sí? Y si ese equipo tiene dirección IP versión 4 y dirección IP versión 6, entonces también me da esa información. Si vean aquí, también me dice que esa máquina tiene que ver con esta dirección IP y también con esta, perdón, a ver si sí, con esta otra. ¿Qué puedo concluir aquí de acuerdo a la información que estoy viendo? Es que esta máquina de la cual consulté tiene una dirección IP versión 4 y tiene dos direcciones IP versión 6. ¿Sí? Aquí lo estoy viendo. ¿De acuerdo? Inclusive con esta información aquí yo podría deducir que estas dos direcciones corresponden a dos máquinas distintas. ¿Por qué? Porque una está en una red y otra está en otra red IPv6. ¿De acuerdo? Bien. Y así puedo hacer para cualquier equipo. Voy a cerrar. Voy a poner otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo pongo? Yo no sé si existe esta máquina. Y cualquier máquina que no exista, obviamente me va a mandar un mensaje de que no pudo encontrarla, ¿no? Entonces, yo no sé si esta máquina existe. Pero sí, miren, sí existe. Yo no sabía que existiera, pero le pregunté, ¿hay antivirus? Hay una máquina que se llama www.antivirus.com y la respuesta que me dio es sí. La respuesta es no autoritativa, es decir, no la tiene este servidor al que le estoy preguntando, pero sí hay al menos una máquina que tenga ese nombre. Y si vemos aquí, realmente, ¿qué me está mostrando? Una dirección IP, otra dirección IP, otra dirección IP, otra dirección IP. ¿Sí? Pregunto a ver si alguien que tenga manera de identificar estas máquinas que me están mandando. ¿Son distintas máquinas? O bueno, estas direcciones IP que me está dando, ¿tiene que ver con distintas máquinas, con distintas redes? ¿Cómo está? ¿Alguien tiene la respuesta? Yo le pregunté por antivirus.com y me está dando 1, 2, 3, 4. Son varias máquinas que se encuentran dentro de la misma red. Exacto, perfecto, Alberto. Exacto, si vemos, todos están en la 203, 99.84.203, también acá, también esta, y también esta. Entonces nos da la idea de que son 4 máquinas en las que hay la misma información, ¿sí? Es decir, hay información del mismo tipo, ¿no? Lo que tenga que ver con antivirus, o la información que tenga ahí, la voy a encontrar en cualquiera de estas direcciones IP. Obviamente, pues nosotros no consultamos por dirección IP. A lo que va esta respuesta, gracias Alberto, que son varias máquinas, es que cualquiera puede responder. ¿Sí? Es decir, si esta por alguna razón no está activa, puede responder esta, o puede responder esta otra o esta otra. O si las 4 están activas, estamos hablando de un balanceo de carga. No sé si han escuchado hablar de ese término. ¿Sí? Balanceo de carga implicaría que
más de una máquina puede responder. ¿Quién responde? Quien esté libre, digamos. ¿Sí? Es decir, si las 4 tienen la misma información, en algún momento va a responder esta, en otro momento va a responder esta otra, en otro momento va a responder esta otra, en otro momento va a responder esta otra. ¿De qué va a depender? De cómo se haya sido configurada cada una de esas máquinas. Es decir, del algoritmo de respuesta. De eso va a depender básicamente. ¿Qué más encontramos? Que también este nombre de equipo también tiene direcciones IP versión 6. Y aquí tenemos también 4 o más tal vez. Sí, más. ¿Sale? A ver, vamos a ver si hay algo diferente aquí. Sí, hay algo diferente. También son máquinas que pertenecen a distintas redes. Sí, bueno, aquí veo que esta es igual. No sé si no distingo, pero estas ya son diferentes. Aquí esta es una red distinta, cuando menos. Esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Son varias máquinas. 2, 4, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Entonces debe tener información tal vez valiosa. Si lo checan, no sé. Y ahorita simplemente se me ocurrió preguntar por www.antivirus.com. Ajá. Bien. Más adelantito voy a regresar con esta herramienta, con DNS, para consultar otro tipo de información que obviamente me la voy a encontrar ahí. Y a ver, pero... Sí, ahorita regreso. En la siguiente termino otra parte y regreso. Bueno, ¿qué otra información, siguiendo con el mismo tema, relacionado con el tema de DNS? Vamos a ver el protocolo de Whois. Whois, ¿en qué me ayuda? Bueno, me ayuda a darme información acerca del direccionamiento y de DNS, obviamente. ¿De quién? De una empresa, de una organización que esté en Internet. Entonces, no es que usemos el protocolo, no. Lo que sucede aquí es que el sistema que consultamos hace uso de este protocolo, cuya función es esa, es recabar información que tiene que ver con direccionamiento IP, ya sea versión 4, versión 6, y toda la información relacionada que tiene que ver con qué servidores de DNS están funcionando en esa red, qué direccionamiento se le asignó a esa empresa, quién es el responsable de la red. Toda esa información la recupera este protocolo. ¿Y por qué la recupera? Porque es información pública, ¿sí? Toda esa información es pública. O cuando menos todo lo que esté disponible, pues es público. Es decir, si estamos del lado bueno nos sirve, y si estamos del lado bueno también la podemos alcanzar. Entonces voy a inclusive hacer uso de ese ejercicio del último para hacer una consulta de Whois. Entonces voy a entrar acá a Google y voy a hacer un Whois. Hay muchas herramientas de Whois. Voy a darle un Whois a ver qué me da. Y fíjense cómo la podemos usar con un Whois IP, un Whois dominio, un Whois lookup, etc. Voy a hacerle un Whois solito para ver qué herramientas me da, específicamente las que tengan que ver con dominios. Y voy a usar esta que dice Whois Nick México. Chequen que el nombre es esta. Entonces vamos a ver qué información puedo encontrar aquí. Bien, dice buscar en la base de datos es para buscar dominios. Entonces le voy a pasar básicamente aquí antivirus.com para ver qué información me da. Y le voy a dar que me mande el contacto. Que me muestre el contacto. Vamos a ver qué es lo que puedo encontrar. Antivirus.com. En el dominio de Whois no me encontró nada. A ver. Voy a hacer uso de otra herramienta.
es que este es un punto de MX, entonces me busca solamente en dominios. Si checan aquí también esta parte es importante. Como estoy consultando una herramienta de Voice para México, MX viene de México, entonces consulta solamente en los servidores .mx. Dicho de otra manera, lo que le hace automáticamente aquí es que le agrega un .mx a mi búsqueda, y por eso es que obviamente no encuentra nada. Entonces voy a hacerlo más amplio, voy a hacer la consulta más amplia en otro servidor. Vamos a ver aquí si qué tanto nos ayuda. Y esto obviamente es para cuando quiero registrar un dominio en internet. Oh, la dirección dice ya alcanzó su límite. Está muy limitado vamos a ir, me voy a ir a otro, algo más acá. Esta es el servidor de Voice con internet. Vamos a ver si aquí tiene la manera de usarlo. Si lo voy a consultar directamente, porque aquí básicamente es, ahí está, es el nombre de dominio. Otra vez voy a seguir con antivirus.com. Sí, y aquí está el estatus. Dice nombre del dominio, antivirus.com. Estatus, dice la transferencia de cliente prohibida. Aquí me dicen los servidores que resuelven acerca de ese dominio. Si checan en que hay 4 servidores de DNS. Sí. Si yo quisiera saber, porque aquí no me lo da, creo que aquí no me lo da, en esta vamos a ver qué información da. Voy a revisar toda la información que me da. Me da la información de cuándo vence el registro de los datos que tiene que ver con este dominio, aquí está la fecha. Me dice cuándo se creó este dominio, desde el 95. Me dice a quién pertenece el nombre de la empresa o institución. ¿Sí? Me dice aquí el ID que corresponde con YAN. YAN es la organización de Internet que lleva este tipo de registros. Me dice a dónde tenemos que enviar correos, si fuéramos propietarios o tuviéramos alguna relación con ese dominio, a qué dirección de correo podríamos mandar información acerca del uso de este dominio. Sí, más información ahí. Aquí me dice qué servidores son autoritativos o dónde consulto esa información. Aquí está el dato. Vamos a ver si tiene alguna más información. Es toda la información que me da. Vamos a ver si le hago un clic aquí. Si me da algo adicional. Aquí me da información más técnica. Sí, de hecho creo que es la misma información que tengo allá, de donde se extrajo la información que ya puedo leer sin problemas. Aquí está. Todo lo que ya me mostró. Entonces no hay. Por eso dice respuesta raw, respuesta bruta. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Verificamos. Si quiero saber qué dirección IP tiene cada uno de estos nombres, pues básicamente le paso esta información a mi consulta, a mi herramienta de consulta, ¿no? Entonces voy a ponerla acá. Y básicamente es verificar la dirección IP. Y aquí está. ¿Sí? Y ahora voy a usar esta dirección IP que me dio aquí de uno de estos dominios. Vamos a ver si esto corresponde con el mismo dominio. Ahora le voy a preguntar quién
para verificar esta información. Si este servidor corresponde con el dominio o tiene que ver con otro dominio, eso también es importante de saberlo. Y esa la consulta la voy a hacer ahora de esta manera, con una consulta directa, con la herramienta y a ver quién me dice. Quiere decir qué herramienta es capaz de decirme esta información. ¿Sí? Le paso directamente a la consulta de voice, la dirección IP, para que veamos cómo es la diferencia en cuanto a información. Pues yo creo que puedo hacer uso de cualquiera de estas acá. Esta, en cualquiera creo que voy a tener información, mi IP. Voy a hacer uso de esta. Y fíjense que aquí ya como información que me da, de acuerdo a esta dirección IP, de entrada dice que no tiene un campo de address, pero me dice aquí que estas direcciones IP son direcciones de servidor de DNS para este dominio. Me muestra ya otro dominio. Entonces, es la información que estoy encontrando. Voy a dejarla hasta ahí y ahorita que regrese con la herramienta que estoy usando, vamos a ver qué es lo que me dice cuando consulte el nombre de dominio de antivirus.com como ejercicio, ¿no? Para ver qué puedo encontrar ahí directamente. Pues bueno, mientras voy a continuar. Ya les mostré ahí el uso de voice. No puedo dar mucha información, entonces es cuestión de meterse un poquito más a estar preguntando y podemos encontrar, les decía todo lo que les comenté, ¿no? Desde el nombre de dominio, que ya lo vimos, el responsable, el direccionamiento IP asignados en términos de redes, el rango de direcciones, el responsable técnico, el responsable administrativo de un dominio, etcétera. Bien. Pasamos a lo que es NAT. Y les digo, luego regreso con el tema asociado. ¿Qué es NAT? Pues otro protocolo que si no funcionara, afortunadamente este protocolo es difícil que se caiga en términos del equipo que tenemos en casa. ¿Por qué? Porque básicamente es, si el router se cae, obviamente pues ya no tenemos red. ¿Por qué decimos si el router se cae? Porque solamente sería la única situación en la que NAT no funcionara, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene instalado, configurado, bien preparado, no le podemos ni siquiera meter mano a un router de casa. En términos de NAT, no podemos configurarle nada, ya viene preparado, ya viene corriendo el algoritmo y su función básica pues es traducir una dirección privada, traducir una dirección IP privada a una IP pública, es decir, funciona como DNS, pero aquí va de una dirección IP a otra dirección IP, ¿sí? De una dirección privada a una dirección pública. Aquí nos pone el ejemplo. De este lado, es decir, de un lado tenemos nuestra LAN, en nuestra LAN está corriendo una red privada. Sí, cualquier 192.168 es una privada, cualquier 172.16 cualquier cosa hasta la 172.31 cualquier cosa es privada.
cualquier 10 punto, cualquier cosa es privada, y cualquiera de esas direcciones, como esté en nuestra red, para que salga a internet algún equipo de este lado, en este punto, digamos, o antes de salir el paquetito por acá, se traduce a una dirección IP pública o a una dirección IP del proveedor de internet, ¿sí? Sí, lo típico es que se traduzca a una dirección IP pública, pero no siempre sucede así inmediatamente, sino que lo que podríamos entender es que en algún punto, antes de dejar al proveedor de internet que nos da el servicio, la dirección IP se tiene que traducir, si es privada, se tiene que traducir a una dirección IP pública para que pueda salir a internet, ¿sí? Y el proceso de respuesta, la respuesta siempre va a responder a una IP pública. Y ya esa IP pública se supone que está registrada aquí en nuestro router, y aquí se hizo el proceso de traducción. Aquí va a estar una tabla de traducciones, ¿sí? Sí, así, ese registro de traducción de la IP pública a la IP privada se mantiene hasta que regresa la respuesta. Esa respuesta regresa a la IP pública, y esa IP pública consulta con qué IP privada tiene relación, y entonces sabe a quién entregar el paquete dentro de la red local. Pues básicamente de esa manera funciona NAT, ¿sí? Por eso dice acá, NAT se usa en los dispositivos frontera. Entonces, un dispositivo frontera es aquel equipo, generalmente un router, que conecta con el proveedor de internet. ¿De acuerdo? Entonces, en otros casos pues, tenemos un solo routercito comúnmente, entonces ese router se convierte o es un router frontera. ¿Sí? En una red más grande, pues obviamente tendremos que localizar el equipo que está conectando con la red del proveedor de internet para determinar que ese es el router frontera. Entonces, esta parte es la que voy a tratar de ejercitar, a ver si me da tiempo, para ver cómo funciona NAT, para mostrarles cómo funciona NAT en el proceso de traducción. De hecho, básicamente lo que les voy a mostrar es la tablita, digamos, la tablita que se va generando de traducciones. Y hay distintos tipos de NAT, hay NAT estático, NAT dinámico y NAT por puerto. Entonces, el que generalmente sucede en nuestros equipos de casa es un NAT por puerto, se le conoce como PAT, traducción de direcciones por puerto. ¿Por qué? Porque generalmente en esos casos solamente se dispone de una IP pública para varias IPs privadas, ¿sí? Entonces, por eso, para que se sepa a quién entregar, lleva un control adicional que es dirección IP privada más un puerto que es único por cada conexión que se da. Y la parte que vamos a mostrar, y de hecho es esta tablita que les voy a tratar de demostrar ahorita en el ejercicio, en la práctica demostrativa. ¿Sale? Eso sería NAT entonces. Luego vienen un conjunto de servicios dentro de los cuales básicamente les estaría mostrando cómo funcionan o el protocolo de la capa de transporte, ¿no? Por ejemplo, acá. En el caso de FTP y de TFTP, que son dos protocolos similares, ¿no? La diferencia, pues, aquí es la T. Esa T lleva precisamente a identificar que, por principio de cuentas, FTP es un protocolo. Cualquiera de los dos son protocolos que funcionan para transferir archivos. Esa es su función. Solamente que cambia la manera en cómo lo hacen. FTP lo hace apoyándose en TCP. Eso quiere decir que cualquier descarga o subida de archivos a través de FTP queda garantizada. ¿Por qué? Porque se valida que la información llegue completa y correcta. Acuérdense que esa es función de TCP. Mientras que TFTP también transfiere archivos, pero su función la lleva a cabo transportando la información a través de UDP, ¿sí? Eso hace
eso lo hace un protocolo menos confiable porque no valida, no garantiza una entrega correcta y completa de la información. Pero lo que sí garantiza es la rapidez, digamos. Este es un protocolo más rápido comparado contra FTP. FTP es mucho más rápido precisamente porque no valida, no verifica la información. Entonces, ¿en dónde es usado TFTP? Generalmente en términos de redes. Siempre que alguien se dedica a la configuración de routers o de switches, para propósitos de respaldo va a hacer uso de TFTP, ¿sí? Mientras que a nivel de usuario, pues se usa FTP, o se podría usar FTP. Ya no es muy conocido hoy, pero sigue teniendo validez. ¿Qué es lo que debemos de saber? De cada uno de los protocolos que les he estado hablando, hay que saber tres cosas: su función, el protocolo de transporte que usan y el puerto que usan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en términos de seguridad necesitamos saber esos tres elementos, ¿sí? Función, protocolo de transporte que usan y el puerto que usan, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a determinar qué tan vulnerable es, o qué tan vulnerable ya podríamos determinar que todos los protocolos basados en TCP tienen algún tipo de vulnerabilidad. Lo que tendríamos que checar además es qué tan vulnerable es, o qué tantas vulnerabilidades podemos encontrar en cada protocolo, sí, en cada protocolo, ¿sí? Y cuáles son las herramientas con las que se puede burlar el acceso a través de ese protocolo. Bien. Entonces, seguimos. SMB, pues es otro protocolo menos común, menos usado, sobre todo porque su alcance es local. Entonces, si alguno de ustedes ha compartido archivos en Windows, es que el protocolo que ha usado es este, SMB. Entonces, su alcance es local. No es posible usar SMB para cualquier tipo de intercambio de archivos. Funciona como si fuera FTP, perdón, pero a nivel local, ¿sí? Y es común en Windows, pero también es posible que hacer uso de SMB para intercambiar información entre sistemas Windows y sistemas Linux en un ambiente local, otra vez, o sea, no en otro ambiente, ¿sí? Y igual aquí viene otro laboratorio con Warchak, los encargo que lo revisen. Y vamos a cerrar con esta parte y luego me regreso a revisar la herramienta de DNS Lookup para verificar sobre todo, bueno, todo lo que podamos encontrar ahorita de información de registros de DNS. Sobre todo vamos a revisar la parte de email. Email que es, pues ya sabemos que sirve para consultar nuestro correo electrónico o para administrar más propiamente correo electrónico. El principal protocolo de estos que vemos aquí es SMTP, que es el protocolo encargado de intercambiar información entre servidores de correo, ¿sí? Mientras que POP3 e IMAP son protocolos que todavía en algunos casos se usan y es para consultar el correo que hay en nuestro servidor de correo, al cual nos podemos conectar por esta vía, es decir, por alguno de sus protocolos. ¿De cuál? Del que esté corriendo en el servidor que maneja nuestro correo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consultamos nuestro correo a través de web, esa es otra vía, ¿sí? En la que no estamos usando ninguno de estos protocolos. Entonces, ahorita en el ejercicio que le voy a mostrar es básicamente revisar cómo identificar quién es mi servidor de correo, o sea, la dirección IP del servidor de correo que maneja mi correo o donde está mi correo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de saber del protocolo que intercambia correo entre servidores de correo? Primer punto, después del nombre del protocolo, es SMTP, es el puerto.
que es el puerto 25 en el caso de correo. ¿Qué otra cosa? A que el intercambio lo hace a través de TCP, ¿sí? A través de TCP. Y el proceso es este, más o menos. Si revisan, aquí es un proceso en el que el cliente está enviando un correo, ese correo que lo está intercambiando a través de POP con su servidor. Adelante, María José. Con ese servidor donde está el correo de la persona que está aquí. Y aquí se está ilustrando cómo se da el intercambio de un mensaje que va dirigido a un servidor, obviamente, que está en otro dominio. ¿Sí? Es cuando mandamos mensajes, digamos, de Hotmail a Gmail. Obviamente, hay un intercambio de información entre dos, al menos en ese caso, entre dos servidores. ¿Sí? O, bueno, entre dos servidores, el servidor origen y el servidor destino, que están en distintos dominios. Cuando los mensajes van a usuarios que tienen correo en el mismo dominio, generalmente la información no se intercambia entre servidores, generalmente, ¿sí? Sino solamente dentro del mismo dominio, es decir, puede ser que sea inclusive dentro del mismo servidor, ¿de acuerdo? Pero cuando es dentro de dominios es muy seguro, pues es seguro, básicamente, no es que sea muy seguro, sino que es seguro de que el intercambio va a ser entre dos servidores de correo. Y es lo que vamos a revisar ahorita en términos básicamente de ver quiénes son los servidores de correo de algunos dominios. Y voy a trabajar con dos para ilustrar. Nada más cierro. Entonces eso es lo que hace el correo electrónico, los protocolos relacionados con correo electrónico. Y básicamente me voy a enfocar a SMTP. ¿Sí? De POP3 y IMAP no los voy a tratar mucho, pero son protocolos complementarios de correo, ¿sí? Se les conoce normalmente como protocolos de entrega de correo local, ¿sí? A ambos. Lo único que, la función es la misma, lo único que cambia es el protocolo. Después de estos, lo que sigue es HTTP. Y de HTTP, pues básicamente lo que tenemos que hacer es o tener presente es que es un protocolo que me ayuda a intercambiar páginas web. ¿Entre quién? Pues entre un servidor de web y más de un cliente web, ¿sí? Y que el protocolo por default que usa para intercambio de páginas web es el puerto 80, ¿sí? Puerto 80 asociado con HTTP. Puerto 443 asociado con HTTPS. La diferencia entre HTTP y HTTPS es que HTTPS cifra la información, HTTP no cifra. Entonces, HTTPS, como cifra la información, usa otro puerto. El protocolo es simplemente HTTP seguro, que de hecho ya lo hace diferente desde ahí, y por consecuencia el protocolo que usa ya es distinto, que es el 443. ¿Sí? Protocolo de transporte que usan, ambos están basados en TCP, ¿sí? Porque garantizan la entrega de las páginas que se consultan y las peticiones también. Ajá. El lenguaje base de HTTP es HTML. Obviamente hoy sabemos que hay un conjunto de lenguajes o un conjunto de, pues sí, de lenguajes o herramientas que se usan para construir páginas web. Entonces, HTML es el lenguaje, digamos, base y sobre ese se incrusta PHP, JavaScript, Java Servers, jQuery, etc. ¿Sí? Pueden encontrar muchísimos lenguajes orientados a web. Ajá. ¿Y qué otra parte necesitamos saber de HTTP? Sobre todo si nos enfocamos o para quienes se enfoquen a programación, todavía es más interesante interpretar esta parte, ¿sí? Como base, tener presente esta información. Fíjense, la estructura de una página, digamos, vamos a llamar de una página web. ¿Cómo la entendemos?
Primero va el protocolo, que en este caso estamos hablando de HTTP, pues va a llevar HTTP o HTTPS. ¿Sí? El siguiente se le llama dominio, que es el nombre del equipo al que consultamos, que obviamente aquí puede llevar un www o cualquier otra cosa. Entonces estaríamos hablando del dominio completo, o el dominio, sí, el dominio completo. Después es posible que, dependiendo de lo que queramos consultar, o dónde esté, o el tipo de consulta que estemos haciendo, es posible que necesitemos pasar el número de puerto, ¿sí? Este puerto, por ejemplo, es común cuando tenemos manejando aplicaciones web, algún tipo de aplicaciones web. Generalmente se hace uso de este puerto. Ese es un puerto por default también. Se puede cambiar, pero necesitamos proveer esa información a los usuarios clientes de qué puerto deben de pasar. Si ustedes ya vieron algo de programación web, podrían estar familiarizados con Tomcat, por ejemplo. Tomcat, creo que sí, Tomcat. Es un servidor enfocado a esto, a aplicaciones web. ¿Sí? Después de aquí, después del puerto, si es que va, no es obligatorio, después del puerto va una ruta. Esta es la ruta, este es un ejemplo de ruta. Esta dice ruta, path. ¿Sí? ¿Sí? Ruta de acceso a donde está la información que quiero consultar. Después de la ruta, lo que sigue, si checan aquí, es un query. Los queries los vamos a identificar por el signo de interrogación. Siempre que en una página web vemos un signo de interrogación, quiere decir que está cerrando la consulta, cerrando la petición con una consulta, ¿sí? Con una consulta a una información que muy probablemente esté guardada en una base de datos. ¿Sí? Generalmente así va a suceder. ¿Sí? Y finalmente, lo último que puede tener una página, ese es el acceso a la petición a una página, es un fragmento. El fragmento lo vamos a identificar normalmente con esta última parte, con el gatito, un separador de gatito. Sí, quiere decir que se está accediendo a una consulta que tiene que ver con una página donde está la información o cómo se va a presentar la información, pero que específicamente queremos que nos muestre algo que empieza con esta etiqueta, digamos. ¿Sale? Entonces, esas serían las partes de una página web o de la estructura de una petición más que una página. Una petición de una página web. Y en términos de operaciones o métodos, eso también va para quienes programan o quienes están enfocados a esta parte, deben de tener como conocimiento base que siempre que tengamos que acceder a información que tenga relacionada con una página web, ¿sí? Entonces, el sistema trabaja con una operación GET para traerse una información del servidor al cliente. Hace una operación GET, ¿sí? Se ejecuta una operación GET. Y cuando queremos guardar algo en el servidor, es decir, a través de un formulario, otra vez que se diseñó, y le hacemos un submit, cuando le hacemos un submit, lo que comúnmente va a suceder es que ese submit va a estar ligado a una operación post, ¿sí? Post, como que de colocar, ¿sí? Y otra operación complementaria parecida, pero que también va a tener con modificación de información en el servidor, va a ser la operación put. La diferencia entre post y put es que post generalmente va asociado con una operación que va a tener como destinataria una base de datos, mientras que put va a tener como destino subir un archivo y que ese archivo va a quedar en alguna carpeta dentro del servidor. Esa es la operación put. ¿Sí? Delete es una operación que lo que va a hacer es borrar un recurso que le pasamos. ¿Sí? ¿Dónde lo va a borrar? Pues obviamente todas esas operaciones que van a suceder en el servidor. Y option va a ser una operación que dice aquí que va a
devolverle al cliente los métodos que se usan, los métodos que, más bien los métodos que soporta el servidor. O sea, ¿cuáles de estos métodos puede soportar el servidor? Y finalmente, otra opción que puede usarse, dice acá, es la operación connect, y que esta va a ser usada siempre y cuando en nuestra red o como parte de nuestra petición va a cruzar o se va a usar un servidor conocido como proxy de HTTP, ¿sí? En resumen, o así de manera muy resumida, un servidor de proxy de HTTP es un equipo que está en medio entre el cliente y el servidor al que vamos a conectarnos. Entonces, se le llama proxy porque asume o hace la función del cliente para comunicar, o cuando se comunica con el servidor al que queremos conectarnos, ¿sí? Entonces, todas las peticiones las hace, digamos, el servidor proxy en vez de que la hagamos directamente nosotros. Es la información del origen que lleva, la origen de cualquier petición, toma como dirección IP la dirección IP del servidor proxy, ¿sí? ¿Qué otras cosas necesitamos saber respecto a HTTP? Los códigos, ¿sí? Algunos, si uno de los códigos más comunes que podemos ver podemos provocar en una comunicación web es este, ¿sí? Si revisan, los códigos de estatus llevan esta base, un número 1 para indicar que se trata de mensajes informacionales, un número 2 para indicar que se trata de un éxito en la comunicación, un 3 para redirigir una petición, es decir, la lanzamos a un servidor, pero ese servidor la redirigió hacia otro. Entonces, esa información podemos encontrarla y que nos dice que se trata de que hizo una redirección de nuestra petición. Entonces, la más común, la más común, este es el mensaje más común que podemos provocar inclusive, les decía, es error de cliente, un 4. Después de eso vienen ya cosas específicas, o sea, ¿qué tipo de error puede suceder? Puede venir asociado con un 4. Entonces, el más común del 4, voy a hacerlo aquí ahorita para mostrarles que eso es muy fácil de conseguir. Por ejemplo, estaba trabajando con antivirus. Bueno, esto va a depender también de cómo se traten, cómo se cachen, si se cachan o no se cachan los servicios, las peticiones. Entonces, fíjense, si esta petición que estoy haciendo no se cacha, entonces me va a regresar lo que yo quiero. Si se cacha, me va a regresar algo como esto. Si se fijan, aquí no me regresó, no veo el error 400, en su lugar veo una página y aquí me dice que lo que intenté pedir no se encontró. Entonces, básicamente lo que hizo es cachar el error y me lo ilustra de una manera más amigable. Sí, pero habrá servidores que no tienen esa parte configurable, no tanto es programable, sino configurable. Entonces voy a poner algún servidor. A ver, ¿cuál? Pues cualquier cosa, ¿no? Algo que no exista, no sé si esto existe, si existe. No, parece. Cualquier cosa.com. No existe, bueno, lo cacha, ¿no? A ver, escala de 3. Y voy a agregar otra cosilla ahí. Pues creo que ahorita muchos ya están preparados, a ver si me canso. A ver si en la web hay algo preparado. Ahí está. Pero no me mostró el error como tal. Pero not found, bueno, aquí no me mostró.
En algunos casos lo muestra. ¿Sí? Esto no está cachado porque todavía me manda un error que inclusive esta parte tiene que ver con seguridad. ¿Sí? Si yo fuera un chico malo, ya esta información la puedo usar para mi propósito. ¿Sí? Y esto además, esta parte pues es la que tiene que ver con un error 404. ¿Sí? Se le llama error del cliente, ¿por qué? Porque no pudo ser, porque el cliente es el que está haciendo que se provoque ese error, es decir, el usuario en este caso, ¿no? Y que se despliega pues obviamente en el cliente. Sí, el 5, algunos de ustedes lo vivieron en fundamentos de redes, cuando es un problema del servidor y es un error que por alguna situación desconocida sucede, manda de entrada un 5 y luego un numerito. Entonces, si es un 5, yo ya sé que es un error que sucedió o que tiene que ver con el servidor directamente. ¿Sí? Y bien, entonces cierro, bueno, prácticamente con eso cerraríamos el tema y voy a irme a NSLOCOP. Adelante. Voy a dar la mano de quién es. De Fermín. ¿Qué pasó, Fermín? No, nada, profe, se prendió por accidente. Ah, ok. Desde que querías participar. Es que vengo caminando acá y por eso. Sí, vi que te habías moviendo, efectivamente. Ok, vean, vamos a hacer aquí rápidamente este ejercicio. Creo que a lo mejor no nos da tiempo, no sé. Depende de ustedes, pero voy a hacer la parte de cerrar la parte del DNSLOCOP con más información, cuando algunas de las informaciones que ya les comenté allí en la exposición. Voy a aplicarle aquí un set, es un comando de NSLOCOP. Pueden ustedes checar, esperemos que es un set, voy a hacerle un set query, creo que es así. Y voy a hacerle un N a ver si funciona. Sí, ahí está. Al menos no me mandó error. Y ahí estoy diciéndole que me permita hacer cualquier consulta. Obviamente cualquier consulta válida, ¿no? Entonces, por ejemplo, le voy a decir que me diga si sabe algo de cuadro.mx, a ver si sabe. ¿Sí? Y esta es información que ya es interesante, vean. Yo le pregunté que si me podía decir, no inicié la pregunta aquí, ¿quién era cuadro.mx? Y ahorita le voy a preguntar también de antivirus, ¿eh? Ajá. Entonces, esto, la parte de guaro.mx, esto sería como la zona. Aquí no me muestra específicamente qué es una zona, pero los dominios, cualquier dominio del que hablemos, generalmente se asocia, en términos de DNS, se asocia con una zona, es decir, la zona a la que corresponden los servidores que se pegan, digamos, a ese dominio. Entonces, aquí tengo esta información. Aquí me dice que el dominio pues, es guaro.mx, que es lo que le pregunté, entonces es un dominio que existe. ¿Qué más me va a decir? Me dice aquí que quien normalmente me responde si le pongo un guaro.mx simplemente en la barra de búsqueda, va a ser una máquina que tiene esta dirección IP. ¿Sí? La 200.4.132.43. Luego, ¿qué más información pude encontrar aquí? Aquí me dice, si checan, aquí dice Mail Exchanger. ¿Sí? ¿Qué quiere decir intercambiador de correo? ¿Sí? Básicamente se refiere a quién es el servidor que maneja el correo de este dominio. ¿Sí? Dicho de otra manera, bueno, creo que ahorita todos ustedes tienen una cuenta de correo institucional, ¿cierto? Entonces, todos los que manejan una cuenta @guauro.mx, lo que me está diciendo aquí que su correo lo maneja cualquiera de estos servidores. ¿Sí? Aquí hay 5 servidores de correo que saben o que tienen información de cualquier mensaje de correo relacionado con guaro.mx. ¿Sí? Entonces, ¿cómo confirmo que efectivamente estos son servidores de correo?
Pues aquí voy a aplicar, y esta información pues es pública, otra vez. Entonces, desde el punto de vista sano, pues simplemente no estoy haciendo nada incorrecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Básicamente aquí, tomar la dirección, el nombre de uno de estos servidores y preguntarle si saben hablar por el puerto 25. Entonces, alguien que pueda hablar por el puerto 25 quiere decir que es un servidor de correo. ¿Sí? Y chequen qué es lo que me da como respuesta. Intentando, y luego que dice conectado, y luego este carácter de escape, y luego me dice aquí un 220, y da aquí el nombre del servidor, y me dice el protocolo, la aplicación en particular que está usando para manejar el protocolo es SMTP. ¿Sí? Entonces, esta respuesta, si checan, yo la veo como una respuesta porque se quedó aquí el cursor esperando. Sí, es decir, primero me respondió, se conectó, y ahí está esperando. Todo lo que seguiría aquí es meterle comandos directamente que tuvieran que ver con correo electrónico, podría preguntarle por algún correo en especial, etcétera. ¿Sí? Lo importante es que yo ya pude deducir, ya pude concluir que este es un servidor de correo. ¿Sale? Ahora me voy a regresar y voy a preguntarle, por ejemplo, específicamente, estos son los servidores entonces que manejan el correo de guaro.mx. Le voy a preguntar quiénes son los servidores que manejan el correo de gmail.com. ¿Sí? Y aquí están los servidores que manejan el correo de gmail.com. Entonces, tal vez alguno de ellos, si se checan aquí, a ver, el AL4, ahorita vamos a verificar si es el mismo que este, por ejemplo, porque se parece. O sea, parece de alguna manera que me da el dato más específico. Solamente que obviamente se estoy consultando, aquí esta información corresponde a un servidor de DNS que se consultó gracias al dominio que le pasé. Y esta información se consultó en otro servidor de dominios gracias a la información que le pasé. Entonces son diferentes los que me están respondiendo. Entonces voy a irme otra vez acá. Voy a pasarle alguna de estas, la 4. Y luego voy a cerrar con mail. ¿Sí? Y ahí está. También me respondió. Entonces, también con esto estoy verificando que estos son servidores de correo. ¿Vale? Ahora, voy a preguntarles, por ejemplo, que me diga quién es w.gmail.com. ¿Sí? Y aquí básicamente, ¿qué me dice? Me dice cuál es su nombre canónico, o sea, su nombre de pila, es mail.google.com. ¿Sí? Si le doy, ahora voy a hacerle un copy y voy a preguntarle si ese servidor es un servidor de correo. Otra vez. $25. ¿Sí? Ahí estoy viendo que ese servidor no es un servidor de correo. Bueno, si no me responde, se va a esperar que responda. Pero si en vez de responderme me da un timeout,
quiere decir que no es un servidor de correo. Y ya se está tardando. Sí, entonces lo más probable es que no sea. Chequen, voy a suspender y le voy a dar un 80. Y vean qué pasó con el 80. ¿Cuál es la diferencia? Aquí estaba intentando, aquí se intentó y se conectó. ¿Qué estoy deduciendo? ¿Qué estoy concluyendo? Que este servidor es un servidor web. Es un servidor HTTP en primer lugar, porque me está respondiendo por el puerto 80. Le voy a preguntar que si sabe hablar 443, que es el servidor de HTTPS, o sea, web seguro. ¿Sí? También intenta, se conecta y ya. Quiere decir que también es un servidor web para HTTP, seguro. ¿Sí? Voy a volverlo a hacer. Y voy a ver si me funciona este comando, el que acabamos de ver. Nada más que no recuerdo si tiene esta parte así, no se sale. Realmente no. Tendríamos que saber qué tipo de información, el formato de la página, ¿no? La extensión de la página. Pero ya determiné que es un servidor web por el puerto 80, es un servidor HTTP y un servidor HTTPS, es decir, web seguro. ¿Sí? Y voy a cerrar entonces, voy a cerrar para no cansarlos con el de preguntarle si sabe de hotmail.com. ¿Sí? Chequen. Dice de hotmail.com, lo que sé, lo que me dice es que tiene un intercambiador de correo, que es este. ¿Qué quiere decir? Que este servidor sabe hablar por el puerto 25. ¿Sí? Ahí está. Y aquí está la aplicación que usa para manejar el correo. Dice, bueno, el protocolo dice que es SMTP de Microsoft específicamente. Y también si yo le preguntara acá quién es www.hotmail.com, me dice que no hay respuestas. Voy a darle un set query igual a ver si funciona. Y voy a darle un hotmail.com. Ahí está. Ahí está, hotmail.com, me da la dirección IP, bueno, la dirección IP, pero no es no estoy validando qué tipo de servidor es, pero me respondió por el www, lo que quiere decir que www.hotmail debe ser un servidor de página. ¿Sí? Ahí está. Si le pregunto por el puerto 43, vamos a ver si maneja 443. Ahí está. ¿Sí? Normalmente ya la mayoría ya usa los dos protocolos, HTTP y HTTPS. ¿Sale? Ok, pues cerramos con esta parte. Si da tiempo, yo creo que voy a traer preparado el jueves, antes de iniciar el siguiente tema, a demostrarles lo de DHCP y NAT para no tardarme ahorita y cansarlos, ¿no?
Entonces, cierro y aprovecho para recordarles que este fin de semana tienen examen.